Jueves se cumplen 25 años del asalto al cuartel de La Tablada. Felipe Selesia es periodista de Telam, es autor con Pablo Weisberg del libro La Tablada, A vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Hola Felipe, ¿cómo estás? Tuni Coleman, Belén Badía, y lo tenemos de invitado a Sergio Datilo aquí, así que un trío de periodistas para preguntarte. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, buenas noches a todos. A ver, viví aquel momento, ¿no? Nosotros en nuestro diario, en Página 12, eso nos tocó de cerca, porque siempre se dijo, y de alguna manera se ratificó, que Gorriarán Merlo había puesto dinero en Página 12, o el MTP había puesto dinero en Página 12, entonces nos tocó muy de cerca y fue bastante dramático. Sí, $1 millón puso. Eso es lo que se dice, que después se le devolvieron, pero en cualquier caso había gente de Página que trabajaba, o por lo menos un pibe que trabajaba en Página que murió allí, creo recordar. Dos trabajaban. Correcto. Un cadete y uno que murió. Y el abogado era columnista muy habitual. Jorge Baños, efectivamente. En aquel entonces ya se esbozaban las siguientes teorías. Uno, de que ellos iban a parar otra nueva movida de ricos e Ineldín, etcétera, etcétera. Dos, que habían sido engatusados por el radicalismo, por gente del radicalismo, para hacer esa maniobra y fortalecer al gobierno de alguna manera. Y ustedes además piensan que no solo había todo esto, sino que era una movida contra Alfonsín. No, ambas teorías son falsas. La primera, la de que ellos iban a detener un alzamiento militar, no es cierto. El operativo se empezó a planificar un año antes, y por razones estrictamente políticas, digamos. Esa era la excusa para entrar en el cuartel. Pero efectivamente lo que quisieron hacer fue sacudir el tablero político para ver qué quedaba de eso y qué podían capitalizar. Y con respecto a la segunda... O sea, vos decís que de alguna manera querían voltear a Alfonsín, no tenían... voltearlo no, sino exigirle cambios profundos, digamos. Ellos ya venían con una línea, el Movimiento Todos por la Patria venía con una línea muy crítica al alfonsinismo, en la política económica, en la política de derechos humanos, en la actitud que asumía frente a los alzamientos militares. Recordemos que ya habían habido 3, faltaba el último alzamiento militar. Y eso es lo que, digamos, los lleva a tratar de estructurar una operación militar para exigirle cambios que ellos consideraban que eran retardatarios, ¿no? Digamos, el gobierno de Alfonsín era retardatario para ellos, y exigirle cambios de fondo y ver cómo capitalizaban eso. Cómo quedaban en ese nuevo escenario. O sea, que era una movida contra Alfonsín, decís vos. No era una movida contra Alfonsín, era la búsqueda del poder, digamos, por la vía armada, que dentro del paradigma de los 70. Digamos, ellos iban a ser la chispa que iba a encender la pradera y que iba a mover a las masas en una cosa insurreccional. Porque en algún momento se dijo, lo voy a decir, que el Cotino Siglia les había, gente del Cotino Siglia los había seducido les había tirado información falsa para que ellos se metieran allí y eso después terminara fortaleciendo al esa fue una operación a posteriori del partido militar, de la derecha dura, que lo que intentó fue dañar a Alfonsín, porque descubrieron que había un parentesco político entre Francisco Provenzano, que venía de una familia radical, y el Cotino Siglia. Pero la verdad es que el Cotino Siglia no era tan estúpido como para promover un ataque guerrillero a un cuartel durante su gestión. Y sí pudo haber habido algún tipo de manejo de inteligencia, pero no suficiente para convencer a Gorriarán de que tenía que hacer esa acción militar. ¿Y el 23 de enero entonces cómo fue el saldo? ¿Cuántos muertos hubo? Bueno, en total hubo 43 muertos. Hubo 11 muertos, digamos, leales, entre militares y policías de la provincia de Buenos Aires, y todo el resto del Movimiento Todos por la Patria. Entraron 46 guerrilleros y sobrevivieron 13. 4 desaparecidos aún hoy y el resto muertos.
y Gorriarán estuvo preso hasta 2003, después de eso. Esto fue en el 89, 23 de enero del 89. Correcto, o sea que estuvo 11 años, 14 años preso. No, tardó porque él estuvo prófugo. Lo capturan en México, claro, en una operación que no tiene extradición, lo capturan en México y lo trasladan acá, sin extradición, sin trámite, y acá lo juzgan muy velozmente por la Ley de Defensa de la Democracia, que no admitía la doble instancia, y ahí queda preso. Esto es en el 97. O sea que se pasa 6-7 años preso. 6-7 años preso. Y entonces fue una locura, básicamente. Fue una locura. Estuvo dentro, la insanía psicológica o como clínicamente se diagnostica no era lo que tenía Gorriarán. Sí se puede hablar de irresponsabilidad, sí se puede hablar, de una operación anacrónica, pero demencia no había, no tenían ningún tipo de patología. Lo que fue una decisión política dentro de lo que era el paradigma del modo de hacer política de los 70, que esto era, a través de una operación militar, promover cambios políticos, intervenir políticamente con operaciones militares. Belén, ¿te acordás algo? Vos que eras chiquita. ¿O debías tener... De los noticieros. Ajá. Debías tener 6-7 años. Sí, al principio se creyó que en realidad la policía... No, así que eran carapintadas, ¿no? Al principio ellos se hicieron pasar. Eran versiones que se disiparon muy rápidamente porque había mujeres y había gente con pelo largo y civiles. Esto daba la marca de que no podían ser de ningún modo carapintadas porque no tenían esas marcas. No usaban mujeres en sus operaciones, ni tampoco tenían el pelo largo, ni vestían de civil. No, disculpame, tampoco ningún levantamiento con la pintada había habido tiros entre militares, digamos, y ahí entraron a los tiros. Sí, exactamente. Habían habido muertos, pero no como parte de enfrentamientos. Y hubo una autocrítica de esto, porque alguna vez, tal vez mañana en el programa de Mónica y César cuente mi visita a la cárcel a verlo, a Gorriarán Merlo. Me mandó Alejandro Romay. Claro, no, autocrítica estrictamente no hubo, sí hubo un repaso y una explicación por parte de Gorriarán Merlo de por qué había fallado esa operación. Y se murió repitiéndole a propios y extraños que habían ido a parar un golpe militar, lo cual no es cierto. No es cierto. Vos decís que lo que iban a hacer es algo al estilo de la no es cierto, porque nosotros en el libro tenemos testimonios de sobrevivientes de ese asalto que dicen era, un camuflaje, era una justificación operativa, un engaño operativo, pero no había ningún golpe en marcha. Y la verdad era que no había ningún golpe en marcha porque no había nadie en la tablada en ese momento conspirando. Había muy pocos oficiales, era un clásico cuartel de verano, con la tropa reducida, con muy pocos oficiales. De hecho, el jefe en ese momento, la máxima autoridad del regimiento en ese momento, era el mayor Fernández Cutielo, que era el segundo jefe. El primer jefe estaba de vacaciones. Nadie los estaba esperando, no había ninguna trinchera cavada, Eso fue insólito, fue una sorpresa para todos, nadie entendía nada. Fernández Cutielo murió en el enfrentamiento, ¿verdad? Sí, murió combatiendo con su FAL. Él se estaba afeitando en el momento que porque irrumpen con un camión de Coca-Cola a las 6 de la mañana y ahí empiezan los tiros. Y Fernández Cutielo estaba en su dormitorio y ahí tomó un FAL, que era algo bastante extraordinario, no era hábito que los oficiales durmieran con armas, pero Fernández Cutielo tenía su FAL y desde ahí les infringe varias bajas muy rápidamente. Ellos no esperaban. Después lo termina matando el jefe de la operación militar, que es Roberto Sánchez, como Sandro. Correcto. Felipe, gracias por esta charla. El libro de ustedes es ¿de qué editorial? De Editorial Aguilar. De Editorial Aguilar, y se puede encontrar en las librerías, ¿cierto? En las librerías también en formato ebook. Bueno, el jueves se cumplen 25 años del asalto a la Tablada. Bueno, si tiene algo que usted recuerde, le digo a nuestros oyentes, se puede comunicar con nosotros. Al 45352222. Gracias, Felipe. A ustedes, buenas noches.